Ya está conectado el doctor José Hernández Guerra. Bienvenido. Le pedimos disculpas que ayer por un problema técnico no nos pudimos conectar, pero ya está subsanado y bueno, adelante para contarnos vuestra experiencia. Hola, buenas tardes. Agradecer por parte de la misión diplomática cubana acá en el Uruguay, a los directivos del PICNT, al Instituto Cuesta Duarte, a la Universidad de la República y bueno, los videoescuchas que nos están observando a través de este medio. Realmente agradecer la posibilidad, ¿no?, de mostrar de una manera muy modesta, muy sencilla, los resultados y cómo Cuba ha enfrentado la situación de la COVID-19 y por otra parte, en la segunda parte también de una manera muy abstracta, presentar los principales resultados en los proyectos de los candidatos vacunales que se encuentran actualmente en proceso en nuestro país. Entrando ya en materia, tenemos que decirle que nuestro país se activó, o sea, a partir de la situación epidemiológica de 2019 en China. En nuestro país se activa, en este caso, un grupo temporal presidido por el presidente de la República e integrado también por ministros y directivos del Ministerio de Salud Pública, que a su vez también se conformó un grupo asesor científico integrado por científicos de la empresa Biocuba Pharma, por científicos del Ministerio de Educación Superior y por científicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Y esto realmente, este equipo de trabajo de manera muy integral han sido capaces de conducir y diseñar en el orden estratégico, en el orden táctico, cada una de las acciones que se han ido desarrollando por más de un año de trabajo. Junto a esto, por supuesto, la puntualización de todos los aspectos referentes al Ministerio de Salud Pública, al enfrentamiento a esta epidemia, y también puntualizar los aspectos referentes al contingente Henry Riff para trabajar en situaciones de desastre ante grandes epidemias, conformado en nuestro país e institucionalizado de una manera muy organizada y muy sostenible, ante lo cual en el trayecto de esta epidemia ya tenemos presencia de este contingente en más de 40 países con personal médico, personal de enfermería y personal técnico, acompañando también a las misiones médicas cubanas que se encuentran en alrededor de 63 países en el mundo actualmente. Junto a esto, rápidamente se fueron conformando los protocolos de actuación. Estos protocolos de actuación en su primera versión fue fundamentalmente centrado en la experiencia de China. Después se realizó la segunda y tercera versión más adelante, centrado en informaciones, en pocas experiencias en Cuba, ante la presencia de casos realmente de una magnitud muy pequeña, pero se utilizó sobre todo las experiencias que se venían dando ya en Europa, específicamente en Italia y en otros países de Europa. A partir de ahí se fueron actualizando y realizando diferentes versiones, ¿no?, de los protocolos de actuación. Actualmente estamos en la sexta versión y próximamente, a partir de las modificaciones en el orden clínico, en el orden de las experiencias, debemos ya arribar a la séptima versión del protocolo de actuación para enfrentamiento a la COVID-19. Sí tenemos en común que las premisas de actuación de estos protocolos las centramos en tres aspectos principales. Primeramente, evitar que la persona se contagie, un primer eslabón importante. En segundo lugar, que si la persona se enferma, que no evoluciona hacia estadio grave de la enfermedad. Y en tercer lugar, que si ello ocurre, pues que la persona pueda sobrevivir y se recupere. Hablando de la primera premisa, en este caso es evitar que la persona se contagie. Hay que decir que las acciones se han centrado fundamentalmente en la epidemiología, como la ciencia, ¿no?, y la de evaluar los aspectos vinculados con la salud en las poblaciones. En este caso, la epidemiología con un componente de trabajo comunitario y de comunicación social muy fuerte. Nosotros en nuestro país tenemos instituido, o sea que día por día, desde que comenzó la epidemia, estamos hablando de los 7 días de la semana, a las 10 horas, o sea, a las 10 de la mañana, 10 antes meridiano, el director nacional de epidemiología le muestra a la población cubana, a partir de la televisión cubana, se le muestra una actualización de las últimas 24 horas, cómo marcha la situación de la COVID-19 en Cuba, y por supuesto aprovecha este escenario para transmitir un mensaje en el orden informativo, en el orden de educación sanitaria,
a la población. Esta epidemia se ha dirigido y ha ejecutado por parte de los órganos de gobiernos a todos los niveles, pero con un protagonismo especial del municipio y de las áreas de salud. O sea, a nivel del municipio, a nivel de la atención primaria de salud, realmente es donde se han desarrollado y se han ejecutado la mayoría de las acciones en función de mitigar cada uno de los aspectos de esta terrible enfermedad. Todas las entidades en Cuba tienen elaborado y aplicado su programa de enfrentamiento a la epidemia. Se ejecuta en la base a través de controles de foco como una enfermedad transmisible, buscando y desenredando, ¿no?, cada uno de la transmisión a través de los contactos. Es como se menciona acá, el rastreo epidemiológico, y esto realmente a través de una red nacional de higiene, epidemiología y microbiología instalada en nuestro país desde hace muchos años y con experiencias anteriores en otros eventos epidemiológicos adversos, como es el caso del dengue, que conoce la trayectoria nuestra desde el año 1981, y esto realmente funciona de esta forma. Por otra parte, hay que decir que en Cuba, cuando comenzó la epidemia, solamente encontramos con 4 laboratorios de biología molecular, 2 laboratorios en este caso en la provincia de Habana y un laboratorio en la provincia de Villagrán, en el centro del país, y otro en Santiago de Cuba, en el oriente del país. Dentro de la planeación de nuestro país para los planes quinquenales que se elaboran, estaba previsto la ejecución, ¿no?, y la construcción y el diseño de estos laboratorios de biología molecular a partir de la importancia, ¿no?, que tienen en todos los monitoreos de las enfermedades infecciosas. Realmente nosotros en esta etapa se ha aprovechado, o sea, a partir de una prioridad que le ha dado el país, y hoy tenemos en Cuba ya instalados 20 laboratorios de biología molecular con la mejor tecnología del mundo. Esto en medio de la crisis económica que conocemos y que transitamos, se le da una prioridad muy especial por parte del gobierno en centralizar los mayores esfuerzos en función de la salud de la población. Repito, 20 laboratorios de biología molecular que abarcan el 100% de las provincias del país y del municipio especial y la de la juventud. En esta premisa que le mencionaba también se trabaja sobre los contactos, o sea, los contactos evidentemente en Cuba como premisa se aísla, o sea, se internan todos los contactos en centros de aislamiento y se le realiza su PCR. Al tener el PCR al 5.º día negativizado, es que se le da el alta, por supuesto, con seguimiento por el médico y la enfermera de la familia a nivel de la comunidad. En el caso de los sospechosos, si es de bajo riesgo, también se aísla precozmente, se realiza test rápido de antígeno. Si este da positivo, incluso se inicia tratamiento de una manera precoz con interferón. Esto se transformó en el 6º protocolo, a partir siempre tratando de actuar lo más rápido posible con fármacos producidos por la biotecnología cubana, por la empresa farmacéutica cubana, y se trabaja con la intención de esta precocidad, buscando siempre disminuir la carga inmunológica, la carga virológica, y por supuesto tratar de, en todo lo posible, disminuir la mortalidad por COVID-19. Ahora, cuando se trata de un sospechoso de alto riesgo que se realiza test de antígeno, da positivo, se comienza tratamiento, en este caso, con el interferón. Además, se aplica el Ituruzumab y la Jubinsa, que son medicamentos en fase de ensayo clínico en la población cubana actualmente. Y estos pacientes sospechosos que son sospechosos de alto riesgo se internan en sala de vigilancia intensiva realizando monitoreos para tratar de identificar precozmente cualquier tipo de agravamiento que lleve al proceso inflamatorio de la COVID-19, que como es conocido, el grado de reversibilidad realmente se hace muy difícil. Otra acción que se realiza en el orden de la epidemiología, tratando de evitar que las personas se contagien, hay que decir que hay una participación activa de los estudiantes de las ciencias médicas cubanas en pesquisas activas casa a casa, identificando la problemática a nivel de la familia, identificando cualquier tipo de casos sospechosos, contactos o cualquier tipo de síntomas o signos que aparezcan ante la población para tomar decisiones a nivel de la atención primaria de salud. Se ejecutan las acciones y las decisiones referentes al control sanitario internacional en frontera. Se ha utilizado en Cuba en los hogares de ancianos la biomodulina T, que es un inmunomodulador, tratando de fortalecer en el orden inmunológico a nuestros ancianos. Esto realmente ha tenido resultados porque se ha controlado bastante la aparición de focos en hogares de ancianos y además la mortalidad también como un indicador de resultados para el enfrentamiento a la epidemia. Se ha administrado a la población de riesgo el nasalferón. El nasalferón es un interferón
que se usa por vía nasal en gotas nasales, también de producción nacional, que este medicamento no es que ataque directamente y produzca la muerte del virus, sino lo que hace es fortalecer el sistema inmunológico y evidentemente se prepara, o sea, en caso de infectación los resultados han sido muy positivos porque no transitan hacia un estadio grave de la enfermedad. También en edades pediátricas, o sea, en niños con patologías crónicas, con factores de riesgo, se ha utilizado el factor de transferencia también de producción cubana, un producto de la biotecnología cubana con el orden también de aumentar la inmunidad de nuestros niños con factores de riesgo importantes. Ahora, la otra premisa que se ha utilizado en la epidemia de COVID-19, hay que decir es que si la persona enferma, evitar por todos los medios que no evolucione hacia estadios graves de la enfermedad. Para esto en Cuba, todos los casos positivos de COVID-19 se internan en instituciones hospitalarias seleccionadas a nivel de cada provincia con todas las medidas y toda la logística y todas las decisiones que se toman en el orden de la bioseguridad para tal efecto. En este caso, la última clasificación de los enfermos, hay que mencionar que se clasifican en asintomáticos, en sintomáticos, en enfermos de alto riesgo que tienen mayor probabilidad de transitar a la gravedad y el grave y el crítico. O sea, esta es la última modificación que se ha realizado a partir de la última versión de los protocolos de actuación en Cuba. En este caso hay que decir que, como mencionaba anteriormente, se continúa utilizando el interferón de manera precoz. Se trata de no perder tiempo en la aplicación del interferón y esto realmente se ha demostrado que disminuye la carga viral e inhabilita, evita que el paciente evolucione hacia un estadio grave de la enfermedad. Dentro de nuestro país, en todos estos mecanismos de utilización de ensayos clínicos para medicamentos y para los candidatos vacunales, mencionar que tenemos como autoridad reguladora nacional el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, que es el CECMED. Es una institución ya de experiencia, prestigiada en Cuba, prestigiada en el mundo, adjunta y acreditada por su experiencia a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, donde realmente juega un rol muy importante en la evaluación de lo que se va a utilizar en nuestro país, con una seriedad y un prestigio realmente ganado. En Cuba hay que decir que los asintomáticos, los pacientes enfermos asintomáticos, cubren alrededor del 60% de los casos que hemos tenido de COVID-19 hasta la fecha, y un 40% de pacientes sintomáticos. Y del total de esto, entre el 5 y el 20% de este total, aproximadamente se ha identificado que son de alto riesgo. Entre el 2 y el 3% de cada 100 personas que se contagian con COVID-19 en Cuba pueden pasar a graves o críticos. Ahora, otra premisa de la que le mencionábamos al principio en el caso del enfrentamiento de la COVID-19 entre los protocolos de actuación. Si ello ocurre, o sea, si el paciente se enferma, pues se trata por todos los medios que la persona pueda sobrevivir y pueda recuperarse si pasa a un estadio grave o crítico de la enfermedad. Para ello, ¿qué acciones principales se realizan por el Sistema Nacional de Salud cubano? En primer lugar, en Cuba tenemos la disponibilidad de camas de camas de terapia intensiva a lo largo y ancho del país, en provincias y en territorios, no solamente en provincias, también en territorios que agrupan alrededor de estos 2 o 3 municipios a partir de la estructura poblacional de esos territorios. Y tenemos una red de terapia intensiva diseñada en el país que realmente sin ningún tipo de problema ha dado cobertura, incluso preparada para enfrentamientos mayores si la epidemia llegara a tener una magnitud mucho más sostenida. Esta terapia intensiva, con personal médico especializado también de enfermería y técnicos, y con la logística, o sea, las actividades principales referentes a medicamentos, referentes a gastables y referente a equipamiento médico, con mucho esfuerzo, pero realmente se ha logrado a partir de la prioridad que se ha utilizado siempre durante todo este periodo de 60 años de revolución en Cuba. Por otra parte, nosotros tenemos una tasa de recuperación del paciente moderado y grave en más de un 93%. En el mundo esto está alrededor de un 73%. La letalidad de forma acumulada hasta la fecha, la letalidad está en el orden del 0.5%. Y además se encuentra protocolizada también de una manera muy diferenciada
la atención a pacientes niños COVID-19 y a embarazados, o sea, las gestantes con COVID-19. Todo este enfrentamiento a la epidemia de COVID-19, en el centro, el rol principal ha estado dado por la ciencia y la tecnología cubana con su experiencia a lo largo de toda esta etapa. Nosotros tenemos realizado, en el último corte que se realizó, hablando hace alrededor de 15 días, tenemos más de 900 proyectos investigativos. De estos proyectos investigativos, 500 publicaciones y de ellas 100 en revistas médicas internacionales. Pero además se ha tratado dentro de toda la investigación no solamente investigar en el paciente enfermo y en los medicamentos y vacunas, como mencionábamos anteriormente, sino que todo paciente que se enferma de COVID-19 en su periodo de convalecencia, hay un grupo de investigaciones referido a las investigaciones en las secuelas que deja la COVID-19 y a todo el proceso de rehabilitación y seguimiento que se le dan a los pacientes de COVID-19 a todo lo largo y ancho, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud Pública cubano. Decir que en este caso también destacar que dentro de la ciencia y la tecnología cubana, destacar el papel de la mujer y el papel de la juventud. Es una fortaleza para la ciencia cubana y muy específicamente para la ciencia médica cubana, el papel que juegan nuestros jóvenes dentro de todas las investigaciones. Esta parte referente a la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19, queríamos mostrar algunos resultados estadísticos que adquiríamos, ¿no?, del sitio web de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, que son resultados estadísticos de casos por millón y fallecidos por millón de habitantes en países de referencia que les vamos a mostrar. Por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos que Estados Unidos tiene hasta la fecha 88.288 pacientes de COVID por millón de habitantes y tiene 1.604 fallecidos por millón de habitantes. El caso de Brasil, que es otro país donde ha azotado muy fuertemente la COVID-19 en América, ¿no?, y en el mundo, hay que decir que Brasil tiene 53.312 casos, o sea, enfermos por millón de habitantes y 1.296 fallecidos por millón de habitantes. En el caso de Cuba, está mostrando en la actualidad 5.337 casos por millón de habitantes y solamente 32 fallecidos por millón de habitantes. El mundo está dando hoy como estadística, el mundo tiene 15.266 casos por millón de habitantes, jugando con la población mundial, y tiene 338.2 fallecidos por millón de habitantes. Esto realmente, los indicadores de resultados en el caso de la mortalidad no nos van a gloria en lo absoluto, al contrario, día por día cada fallecido que ocurre en Cuba es un dolor para el gobierno cubano, es un dolor para la salud pública cubana y un dolor para el pueblo cubano también, porque realmente el esfuerzo que se ha realizado para que no fallezca ninguno. Pero lamentablemente las características de esta enfermedad, donde día a día se va aprendiendo, se trata de buscar soluciones, buscar a través de la investigación, es una enfermedad realmente con una mortalidad que ha demostrado ser de una mortalidad elevada. Hasta el 15 de marzo, si actualizamos los datos de Cuba, hay que decir que Cuba tiene 60.558 casos acumulados de COVID-19 y fallecidos tenemos 366 fallecidos de COVID-19. Ahora, cambiando de materia, vamos a hablar de los candidatos vacunales que tiene Cuba en los diferentes ensayos clínicos hasta la actualidad. En Cuba, desde el primer momento que se comenzó a hablar de la magnitud de esta epidemia, se comenzó a activar y a trabajar en la ciencia cubana por la experiencia acumulada en vacunas y en la ciencia y la tecnología y la red que estaba implantada, ¿no?, implementada desde el punto de vista de inversión. Se comenzó a hablar y se comenzó a gestar la idea de cómo realmente comenzar a trabajar con candidatos vacunales cubanos. Y bueno, precisamente en mayo fue a partir de una visita del presidente de la República al Polo Científico de La Habana, donde ya se gestó y se aprobó ya de manera oficial lo que se venía trabajando. Cuba tiene en estos momentos 5 candidatos vacunales. Tenemos que 3 de estos proyectos vacunales lo está desarrollando el Instituto de Vacunas Carlos J. Finer, que es la Soberana 01, la Soberana 02 y recientemente la Soberana Plus, que es un candidato que se anexó en la última etapa. Y tenemos 2 proyectos que lo lleva el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, también otro centro de alto prestigio, insertado en el Polo Científico, una empresa de Biocuba Pharma,
y estos dos proyectos vacunales, uno nombrado Manvisa y el otro Abdala. Estos proyectos vacunales tienen un grupo de elementos en comunes. El primer elemento en común de estos proyectos vacunales es que tienen un similar tipo de antígeno. Ustedes conocen que este virus, cuando lo graficamos, ¿no?, de una manera empírica, vemos la espiga, ¿no?, que tiene en su superficie. Este virus, con su superficie, que tiene una proteína, y esta espiga es capaz de unirse al receptor de la célula a través de un dominio. Bueno, esta proteína, este antígeno que se obtiene a través de la biología molecular, es capaz fundamentalmente a nivel de este dominio de producir una reacción antígeno-anticuerpo, y aquí desarrollar un grupo de anticuerpos que sean capaces de actuar a nivel de esta zona y evitar que se incorpore, o sea, que el virus penetre dentro de la célula y se provoca la infestación. Es una lástima que no tenemos la proyección ahí en pantalla por un problema técnico, pero bueno, nosotros lo simulamos siempre, o sea, con una gráfica muy práctica, ¿no?, que a veces a los científicos no les agrada mucho, que es que ubicamos la célula con sus espigas y hacemos como si la célula del humano fuera un candado, e incorporamos una llave entre la célula o sea, entre el virus y la célula del humano. Y esta llave realmente, cuando se afecta y cuando se trabaja con anticuerpos a nivel de esta llave que representa el dominio por donde se produce esta fusión, evidentemente esto inhabilita, ¿no?, la entrada del virus a la célula. Les voy a presentar acá, o sea, de una manera muy práctica para que vean la figura, ¿no?, como la hemos graficado. Pero bueno, va a quedar también después la presentación para que ustedes puedan ver. Ahora, ¿cómo se obtiene esta proteína que realmente actúa por antígeno? Bueno, en Cuba, a partir del desarrollo de la ingeniería genética, se comenzó inicialmente a tratar de obtener esta proteína en bacterias, en mamíferos, en levaduras. En bacterias no fue posible, realmente no desarrollaba respuesta inmunológica. Pero en el caso de mamíferos y levaduras sí se obtenía respuesta inmunológica con la obtención de este antígeno. Esto hizo que la obtención a través de mamíferos lo está trabajando el Centro de Inmunología Molecular, también otra entidad de prestigio de la ciencia cubana, y a través de las levaduras el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Esto también nos da la posibilidad de ir trabajando en paralelo a partir de la obtención de estos antígenos, a partir del reto que tenemos, ¿no?, de la producción vacunal. Estas vacunas se diferencian entre ellas en las formulaciones. Estas formulaciones forman parte de plataformas, ¿no?, vacunales que se han utilizado en Cuba en estos momentos, que han demostrado efectividad, han demostrado seguridad, y evidentemente esto también facilitó el aceleramiento, ¿no?, de cada una de las pautas, de los pasos, ¿no?, dentro de los ensayos clínicos para la producción, ¿no?, de llegar a que estos candidatos vacunales realmente avanzaran en las diferentes fases, por supuesto, sin violar en lo más mínimo los protocolos, lo que está aprobado, ¿no?, para estos casos. Pero bueno, esto facilitó realmente Ahora, siempre nos hacemos una pregunta, incluso el pueblo de Cuba nos ha preguntado por qué Cuba no adquiere alguna de las vacunas producidas ya por otros países, y realmente estamos esperando de una manera muy, muy sólida y muy segura la llegada, ¿no?, de los candidatos vacunales cubanos para ser inmunizada nuestra población. Bueno, ¿por qué Cuba no lo ha querido? Evidentemente, en primer lugar, por la seguridad, ¿no?, que tiene nuestro gobierno, por la seguridad que tenemos demostrada en nuestra ciencia, en que realmente lo que se está haciendo es posible de obtener. Y ello, entre uno de los aspectos que tenemos que mencionar es, en primer lugar, que Cuba posee una industria biotecnológica de más de 30 años de experiencia, con un alto capital humano realmente altamente calificado. Esto es una de las fortalezas, ¿no? Por otra parte, hay que decir que no hay suficiente cantidad de vacunas en el mundo hoy, y como se ha hablado acá, estas vacunas se han centralizado fundamentalmente en los países más ricos. Por otra parte, los altos precios que tiene la vacuna hoy. Hemos escuchado que las vacunas hoy que se están obteniendo a gran escala por los países oscilan desde $5 incluso hasta $30-35 la dosis de vacuna. Esto vinculado también a todos los aspectos que complejizan y que incrementan los costos por la logística, ¿no?, que lleva la aplicación de estas vacunas, también conocida por los escuchas, ¿no?, que en estos momentos nos están escuchando. También Cuba tiene, a partir
de todos estos ensayos clínicos y del desarrollo de la ciencia y todas las investigaciones que se están realizando, tenemos la posibilidad de ir preparándonos, que ya de hecho lo estamos haciendo, en generar formulaciones vacunales para en el caso de las nuevas cepas mutantes de este virus SARS-CoV-2. Me estoy refiriendo a la variante sudafricana, a la variante de Brasil, la variante de California, y esto también es algo que nuestros candidatos vacunales y todos los ensayos lo estamos trabajando también sobre esta óptica. Evidentemente nos estamos preparando también para el futuro, ¿no? Como la mutación esperada por el virus del COVID-19. Esto con la capacidad tecnológica y de conocimiento instalada que tiene Cuba, y lo otro por la alianza interinstitucional tan fuerte que tienen cada uno de los elementos de la tecnología y de la ciencia cubana. Ahora, hablando ya específicamente del primer candidato vacunal de Soberana 01, y antes de caer en hablar de Soberana 01, tenemos que decir que en nuestro país se ha diseñado un panel de convalecientes de COVID-19. Esto dirigido a través de las instituciones y específicamente centrado en el Centro Nacional de Genética Médica, donde se ha hecho una investigación, donde tenemos una base de datos con los enfermos de COVID-19, cuál ha sido la respuesta inmunológica que realmente han tenido estos pacientes. Esto se ha ido graficando y realmente, evidentemente, los pacientes que son asintomáticos y los sintomáticos leves, la respuesta inmunológica es mucho menor. Sin embargo, los pacientes que han estado graves y los que están críticos, la respuesta inmunológica ha sido mucho mayor. Esto se ha realizado, repito, está centralizado en el Centro Nacional de Genética Médica, una institución que lidera la Red Nacional de Genética Médica en Cuba, de alto prestigio también. Y bueno, esto nos sirve de referencia en la aplicación de cada uno de los estudios de los candidatos vacunales que se están realizando. Tenemos que decir que ya hablando de Soberana 01 en particular, que como le decía anteriormente, esta evaluación la está realizando el Instituto de Vacunas Carlos J. File. Tenemos que decir que Soberana 01 al inicio se utilizaron 5 formulaciones buscando la mejor de ellas. El 24 de agosto se inicia la fase 1 con 2 formulaciones. Se aplicó en 100 sujetos con 3 grupos según las formulaciones que se tenían, y a partir de la seguridad que realmente demostró esta vacuna, hay que decir, y los niveles de anticuerpos obtenidos, se aplicó una tercera dosis donde se obtuvo una respuesta de más del 90% de respuesta inmune favorable. El ensayo clínico fase 1 está concluyendo, esperando la aprobación por parte del CEMEC en avanzar a la fase 2-3, pero realmente sí demostró tener inmunogenicidad y demostró tener seguridad. Dentro de la investigación de Soberana 01 hay que decir que se hizo un estudio en 30 convalecientes que no tenían una respuesta inmunológica realmente adecuada, fueron fundamentalmente convalecientes de COVID, que la evolución de la enfermedad fue de manera sintomática o sintomática leve, y a estos convalecientes se le aplicó una dosis de una de las formulaciones de Soberana 01. Y realmente se obtuvo una respuesta muy importante en el orden inmunológico de desencadenamiento de anticuerpos ante la aplicación de esta formulación. Esto se realizó por parte del Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba, y esta variante, esta formulación en la actualidad, a partir de las nuevas investigaciones que se han realizado, es la variante que se le ha denominado Soberana Plus. Hasta ahora se ha estado revisando, pero no hemos encontrado experiencia en el mundo de este tipo de investigación de aplicar esta dosis de vacuna en pacientes convalecientes de COVID-19. Hasta aquí la fase de donde está Soberana 01. O sea, está en fase 1 esperando comenzar fase 2 y evidentemente en investigación todavía. Ahora, Soberana 02. La Soberana 02, hay que decir que Soberana 02 en este caso, dentro de los criterios importantes, que ha sido la que más ha avanzado y está hoy en ensayo clínico fase 3, aunque comenzó más tarde, uno de los aspectos es que realmente demostró mucha seguridad y lo cual lo hizo permitir pasar a la fase 2. Después de la primera dosis, realmente se obtuvo un número importante de personas que respondían con títulos anticuerpos muy altos. Y por otra parte, más del 70% de los pacientes que se le aplicó Soberana 2 tenían una respuesta de inmunidad celular, que realmente es otro tipo de respuesta de inmunidad que le facilita, por supuesto, mayor efectividad y genera memoria en el caso de la vacuna. Todo esto hizo que realmente Soberana 02 se acelerara
todo el proceso para pasar a fase 2, donde se realizó un estudio clínico, un ensayo clínico fase 2, con 910 participantes y se abrió el umbral de edad con pacientes entre 19 y 80 años. En este caso se realizó en policlínicos de la capital cubana. Se encontró alrededor del 59% presentaron eventos adversos ligeros, fundamentalmente dolor a nivel del sitio de la inyección, y demostró realmente seguridad. Además de mostrar seguridad en el ensayo clínico fase 2, también respondió con una inmunogenicidad de más de un 81%, respondieron con anticuerpos, y cuando se aplicó una tercera dosis, en este caso de Soberana Plus, hay que decir que se subió al 96% con la tercera dosis. Esta evaluación de los resultados de los ensayos clínicos se realizó por el Centro de Inmunensayo y los laboratorios de la Defensa Civil, que son los evaluadores externos de estos ensayos clínicos. O sea, la autoridad reguladora está, pero estos ensayos se evalúan no por el ejecutor, sino por la contraparte, que en este caso son también laboratorios de la ciencia cubana. Hay que decir que nosotros actualmente la Soberana 02 se encuentra en la fase 3, se aprobó el 3 de marzo del 2021 con 44.010 sujetos. Esto se publicó inmediatamente en el seguidor de vacunas del New York Times. Se realiza en La Habana en un estudio multicéntrico, adaptativo, controlado con placebo, a doble ciega. Tiene estratos de población, una población mayor o igual a 65 años y una población menor de 65 años con riesgo y sin riesgo de complicaciones. Disculpe. Se desarrolla en 30 sitios clínicos de la atención primaria de salud en La Habana. Se evalúan 3 grupos de aplicación, en este caso, un grupo con 2 dosis, otro grupo con 3 dosis y un grupo placebo, con seguimiento, por supuesto, evolutivo en el tiempo. Los criterios de inclusión para este ensayo clínico, fase 3, hay que tener que decir, primeramente, consentimiento informado, la edad que entre 19 y 80 años, y mujeres con disposición de no embarazarse durante el estudio. Los criterios de exclusión para el ensayo clínico, bueno, pacientes que tengan una enfermedad infecciosa aguda no pueden incluirse, pacientes con hipersensibilidad al timerosal, la aplicación de vacunas que contengan anatoxinas tetánicas 3 meses previos, o sea, a partir de que utiliza como plataforma la vacuna del tozoide tetánico, que no haya recibido tratamiento con inmunomoduladores en los 3 meses anteriores, a partir de que pueden distorsionar y modificar la respuesta inmunogénica, y también en los últimos 30 días ni haber tenido embarazo, ni puerperio, ni lactancia materna. Y el otro criterio de exclusión es las enfermedades crónicas descompensadas. Esto se produce a nivel del consultorio médico de la familia con equipos de trabajo, donde la evaluación inicial es a nivel del consultorio médico de familia, con una hoja de información inicial. Se le realiza ahí el consentimiento informado e inicialmente se le realiza un test de anticuerpos y se hace la evaluación de la inclusión en el ensayo clínico. A partir de ahí se elabora un cronograma. El paciente va al sitio clínico donde se realiza la vacunación, se codifica allí, se hace, por supuesto, una evaluación también, se vacuna el paciente, se observa durante 1 hora con todas las medidas de seguridad, en este caso de la emergencia médica, y la evolución posterior que lleva esto. Nada de esto, por supuesto, se produjo en los últimos días. Esto ha sido algo realmente preparado, ¿no?, y organizado por parte de nuestro Sistema Nacional de Salud. Ahora, queríamos mencionar datos de la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, la Soberana 02 es la primera vacuna en América Latina en fase 3. El mundo tiene hoy 308 candidatos vacunales, 81 en ensayos clínicos, 16 en ensayos clínicos fase 3 y 15 que tienen aprobación en situación actual de emergencia. O sea que Soberana 02 es la 16 que se incluye en ensayo clínico fase 3. Decir el otro candidato vacunal Mambisa, que es del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que es por vía nasal, que se utiliza a través de un spray, que esta realmente está en ensayo clínico fase 1 y ha demostrado realmente seguridad e inmunogenicidad. Lo realiza el Centro Nacional de Toxicología con efectos adversos muy leves y realmente es otra que avanza, ¿no? Tenemos también, por último, el candidato vacunal Agdala, que se ejecuta por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología con experiencia anterior en vacunas de la hepatitis B, del hemófilo influenzae, de la pentavalente.
se hizo sobre una plataforma tecnológica de la vacuna de la hepatitis B. Este ensayo clínico no se realiza en La Habana, se realiza en Santiago de Cuba, aprobado por el CEIMEC, que pasó su fase 1 y su fase 2 con 132 voluntarios la fase 1 y 660 voluntarios la fase 2, y realmente ha demostrado alta seguridad y ha demostrado alta inmunogenicidad. Hoy en día la vacuna Abdala se encuentra en propuesta de ensayo clínico fase 3. El CEMEC evaluándolo, pero aún no ha sido aprobado. Está entregada toda la documentación. La fase 3 de Abdala alcanzará 42.000 individuos, 30.000 en Santiago de Cuba y 12.000 en la provincia de Guantánamo, con un estudio multicéntrico, igual aleatorio, a doble ciega, controlado con placebo, aprobado por los diferentes comités de ética. Se aplicará en 3 dosis, una dosis al 0 día, 14 y 28 días, con los mismos criterios de inclusión, con evaluación externa. Y por último, decir que la producción de estas vacunas realmente en Cuba, a través de sus laboratorios, a través de laboratorios JAICA, laboratorios del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, del Centro Nacional de Biopreparado, Cuba está preparada para realizar inicialmente la producción de vacunas. Se debe realizar en Cuba, a partir de lo que está estipulado, 100 millones de dosis en el año 2021. O sea, quedaría para vacunar la población cubana y también realizar ensayos clínicos en otros países que también se han ido contratando e están interesados, por supuesto, en llegar a esto. Y realmente, de una manera muy abstracta, porque realmente el tiempo está en contra nuestra, porque existe la posibilidad, existe la seguridad de que realmente los candidatos vacunales cubanos realmente van a jugar un rol muy importante en la inmunización de Cuba y el resto del mundo, donde nosotros no le damos la prioridad, en este caso, a nuestra vacuna, al tema de los dividendos, el tema mercantil. Está en primer lugar la salud de la población, mundial, y por supuesto también en su momento tendremos que obtener algún dividendo a partir de la necesidad económica del país. Y concluir esta presentación diciendo siempre que lo más importante y lo que pretendemos es que realmente el mundo se llene de amor, se llene de unidad y realmente que un mundo mejor es posible y que prime la paz, ¿no?, entre todos los pueblos, y borremos este antagonismo tan patológico, tan dañino de que sufre la humanidad actualmente. Así que muchas gracias. Estimado José Hernández, se abren un montón de interrogantes, pero lamentablemente por falta de tiempo, que tenemos que ir al cierre, no podemos realizar algunas preguntas. La verdad que la presentación y el informe ha sido muy completo en el enfrentamiento al COVID-19, a los protocolos, a todas las publicaciones de la investigación científica que han realizado, y nos queda como comentario sobre el tema de la seguridad y la soberanía, es la posibilidad de la cooperación sur-sur entre Cuba y nosotros, para la posibilidad de la cooperación del conocimiento y el desarrollo de vacunas. Agradecemos la presentación, vuestra participación, que haya estado disponible en el día de ayer y en el día de hoy para con nosotros. Y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias. Gracias, a las órdenes.